vamos a seguir trabajando con el teorema de Thevenin. Entonces, vamos a recordar qué es lo que establece este teorema. ¿Alguien recuerda qué es lo que nos dice el teorema? ¿Qué establece el teorema de Thevenin? Transformar el circuito dado en un circuito equivalente. Sí, ¿qué es lo que estoy señalando aquí con el puntero? Sí, se ve que estoy señalando. Que por más complejo que tengamos un circuito, lo podemos reducir con una fuente y una resistencia equivalente de Thevenin ambas. Exacto. Entonces, ¿sí ven lo que tengo en pantalla? ¿Qué es lo que tengo en pantalla? La guía rápida. La guía rápida para la aplicación del teorema de Thevenin. Entonces, como acaban de comentar sus compañeros, si tengo un circuito compuesto por varias resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes en una conexión complicada, si el circuito es de tipo lineal, que de hecho todos los que hemos estado trabajando a lo largo del curso son lineales, puedo aplicar el teorema de Thevenin para poder simplificarlo y dejarlo lo más sencillo posible con una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué comentamos que sirve esto del teorema de Thevenin? ¿Qué utilidad Para tiene? reducir a su mínima expresión un circuito y que sea más fácil de resolver. Ajá, sea más fácil de resolver, sea más fácil de analizar. Y mencionábamos que en la parte de los terminales marcados acá con A y B, es una salida, vamos a decirlo así, del circuito equivalente a lo que podemos nosotros conectar entre los terminales AB. Entre los terminales AB mencionábamos que se puede conectar a carga, conociendo como carga a todo aparato, equipo, instalación que va a absorber energía de nuestro circuito original, que en este caso sería un circuito equivalente. Entonces, nos sirve en la práctica para poder poner cargas diferentes, es decir, entre los puntos A y B puedo conectar diferentes cargas, diferentes elementos, y averiguar entonces la cantidad de corriente que absorbe y el potencial que requiere para funcionar, y con esto pues saber también la energía y la potencia que está absorbiendo esta carga. Si tengo diferentes cargas, y mencionábamos el ejemplo de que la energía eléctrica se consume de manera diferente en el transcurso del día o en el transcurso del año. Entonces, las cargas para nosotros van a ser los consumidores y el circuito equivalente va a ser el sistema eléctrico nacional que va a estar suministrando energía a los consumidores. Entonces, para hacer un estimado de qué cantidad de energía van a tener que demandar los consumidores, me es muy sencillo a mí trabajar mi sistema eléctrico nacional a través de un equivalente de Thevenin. Entonces, esa es mi aplicación importante, mi aplicación práctica, que de hecho van a ver ustedes conforme van avanzando en su carrera que este es uno de los teoremas que más se aplica tanto en electrónica como en máquinas y obviamente en sistemas eléctricos de potencia. Entonces es bien importante que lo aprendamos bien y lo podamos entender. La vez pasada estuvimos trabajando el caso 1. Aquí el caso 1 dice que si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes, entonces en ese caso tenemos únicamente fuentes independientes y el método me dice que en el primer paso dice desactivar las fuentes y hallar la resistencia de Thevenin por reducción de las resistencias del circuito. En todo momento, entonces, la reducción la enfocamos con respecto a los puntos A y B y aplicamos la reducción ya sea en serie o en paralelo, o inclusive resolvimos un circuito en donde se aplicaba una transformación de estrella a delta. Ahí tenemos ya hasta este punto muchas técnicas para aplicar y poder reducir un circuito a un circuito más simple.
Ese es en el primer paso. En el segundo paso dice hallar el voltaje CAB, que es el voltaje de Thevenin, ya que este voltaje de Thevenin de esta fuente va a ser a circuito abierto. Vamos a calcular a circuito abierto el voltaje con las fuentes independientes activadas. Entonces, son dos pasos, encontrar la resistencia de Thevenin y después encontrar el voltaje a circuito abierto. Es el caso más sencillo, es el caso 1, inclusive algunos de sus compañeros comentaban, bueno, esto está sencillo, está fácil. Vamos entonces con el caso 2, en donde en el circuito tenemos resistencias y fuentes independientes y dependientes. Aquí hay variación en el método. En el inciso A dice determinar el voltaje de circuito abierto, VCAB, con las fuentes activadas. Entonces aquí no vamos a cancelar ninguna de las fuentes. Obviamente las dependientes tampoco las puedo cancelar. Entonces el circuito es tal cual, me lo van a dar. Ahí voy a calcular el voltaje a circuito abierto. ¿Qué mencionábamos con respecto a las características eléctricas de un circuito abierto? ¿Cuánto vale la resistencia en un circuito abierto? Infinito. Infinito. ¿Y la corriente? No existe. No existe porque no hay una trayectoria cerrada a través de la cual pueda circular. ¿Y el voltaje? ¿Desaparece o queda ahí latente? Queda ahí frente a cero, creo. ¿Perdón? Ahí queda ahí, pero como no hay un circuito cerrado, no hay cómo impulsar a la corriente. Exacto, o sea, queda ahí latente. El voltaje entonces está presente. Va a ser diferente de cero. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para encontrar precisamente este voltaje de Thevenin, que es el voltaje de circuito abierto. Segundo paso, hallar la corriente de cortocircuito cuando se aplica un cortocircuito a las terminales AB. Entonces, aquí del circuito original voy a hacer una modificación al aplicar un cortocircuito en las terminales AB. Hablando entonces del cortocircuito, ¿qué características en resistencia, corriente y voltaje tiene? ¿Cuánto vale la resistencia en un cortocircuito? Pues la resistencia es cero, y la ¿Cero? corriente es muy alta. Exacto. Y el voltaje Es cero. tiende a cero. El voltaje tiende a cero. Entonces, esas características hay que tomarlas en cuenta cuando apliquemos el paso 2 o el inciso B para encontrar la corriente de cortocircuito. Tercer paso, inciso C, finalmente la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje en circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Para que finalmente entonces tengamos aquí el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ya con un circuito simplificado. Entonces, vamos a abordar los ejemplos del caso 2. Para eso vamos a ver un archivo por acá que tengo preparado para esta ocasión, que es el subtema 3.2, que es precisamente el caso 2. Entonces, ustedes me dicen si se ve el ejercicio. Entonces, aquí tenemos, es el subtema 3.2, teorema de Thevenin, caso 2. Ejemplo 1. Obtenga el circuito equivalente de Thevenin en las terminales AB de la red mostrada en la figura. Si nosotros observamos la red, tengo 1, 2, 3, 4 resistencias. Una fuente, ¿esta fuente de qué tipo es? Independiente de voltaje. Independiente de voltaje. ¿Y esta que tengo por acá? Dependiente ¿De qué? de corriente. Corriente, Ajá, ¿qué más? controlada por corriente. No, por voltaje, aquí está. Controlada por Ah, voltaje. sí, por Ese es el voltaje. parámetro de control. Entonces, este circuito cumple con las características del caso 2. Tengo resistencias, tengo una fuente independiente y tengo una fuente dependiente. Entonces, me dicen que hay que determinar el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Entonces, aquí los terminales A y B
los tengo marcados precisamente aquí. Este es el terminal A y este es el terminal B. Con respecto entonces a esos terminales, voy a determinar el equivalente de Thevenin. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, en el inciso A, lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje entre los terminales AB, que en este caso están abiertos. Entonces decíamos, si el circuito está abierto, ¿la resistencia cuánto vale? Cero. Circuito abierto, Infinito. infinita. Entonces aquí la resistencia es infinita. La que vale cero es la corriente, porque no tengo un camino cerrado a través del cual pueda circular la corriente. Bueno, entonces aquí para trabajar y encontrar el voltaje a circuito abierto vamos a hacer una pequeña modificación en el circuito. Entonces, en el circuito original tengo una fuente de voltaje, la voy a transformar a una fuente de corriente. Entonces, para transformar la fuente de corriente aplico ley de Ohm y voy a dividir entonces el voltaje que tengo en la fuente sobre la resistencia que está en serie con la fuente. Entonces aquí tengo 50 tercios de ampere, eso es lo que vale esta fuente independiente de corriente. La resistencia que tengo en serie la paso ahora a paralelo. ¿Para qué hago esto? Pues para poder aplicar el método de determinación de voltajes. El método que hemos considerado hasta ahorita para encontrar voltajes, que es un método pues casi directo, vamos a decirlo así, es el método de nodos. ¿Cuántos nodos tengo aquí? Dos 6. nodos de no referencia. Dos de no referencia y el de referencia, Y que de hecho ya aquí lo marqué. O sea, en términos generales son 3 nodos principales, este que tengo acá arriba, en donde se unen 1, 2, 3, 4 ramas. Este otro que tengo aquí, donde se unen 1, 2, 3, 3 ramas. ¿Sí? Entonces aquí tengo, por lo tanto, dos voltajes de nodo. Aquí voy a decir que este es el voltaje 1 y este es el voltaje 2. Entonces, de estos dos voltajes que marqué, ¿cuál se relaciona con el que me interesa? Con el voltaje VAB. ¿Cuál se relaciona con este voltaje VAB? V2. B2, exactamente, porque está localizado exactamente en el mismo par de nodos que tengo acá el voltaje VAB. Aquí, aquí aunque tengo una línea de conexión, eléctricamente es el mismo punto y lo mismo por acá abajo. Entonces, de hecho, el punto A es este y el punto B es este. Entonces, tengo que trabajar para encontrar este voltaje de nodo 2, que va a ser directamente ya mi voltaje de Thevenin. Entonces aquí recordemos que seguimos en circuito abierto y por lo tanto la resistencia en el circuito abierto va a ser igual a infinito. Voy a rotular entonces mis corrientes. Voy a decir que en esta resistencia de 3 ohms va a estar circulando una corriente que la denomino como corriente A. A través de la resistencia de 6, que es donde se encuentra el parámetro de control de la fuente de corriente, voy a considerar que está circulando otra corriente y esta la voy a llamar como corriente B. Y entre los nodos 1 y 2, a través de la resistencia 2, tengo otra resistencia que va a permitir el paso de corriente a través de ella. Entonces, esta es la corriente B. Y aquí voy a rotular a esta como corriente C. Finalmente, a través de la resistencia de 10 ohms, vamos a tener aquí a la corriente D. Aquí también podemos observar que el voltaje que tengo entre los puntos A y B también es el voltaje que va a tener la resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tengo rotulado mi circuito. Entonces voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. Entonces, ¿qué me dice ley de corrientes de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las n corrientes que confluyen a un nodo debe de ser igual a 0. Y pongo mis referencias, que las corrientes que entran al nodo
las voy a considerar positivas y que las corrientes que salen del nodo las voy a considerar negativas. Entonces, yo observo el nodo 1. ¿Qué corrientes están entrando al nodo 1? Este es mi nodo 1. Lo de 50 tercios. Sí, exactamente. Del lado izquierdo tengo la corriente de 50 tercios de amper, que es la corriente de la fuente independiente. El resto de las corrientes están saliendo, entonces sería menos la corriente IA, menos la corriente IB y menos la corriente IC, que son todas las corrientes de las ramas que confluyen a este nodo. Esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Después de que aplicamos ley de corrientes, vamos con ley de Ohm, para determinar entonces las expresiones para cada una de las corrientes. Entonces, la corriente A. ¿Qué voltaje me define a la corriente A? ¿Qué diferencia de potencial? 3 sobre V. De 1 sobre 3. Exacto. Voltaje 1 sobre 3. Voltaje 1 es la diferencia de potencial entre los dos puntos y la resistencia es de 3. Para la corriente A, entonces, ¿qué tendríamos? Perdón, para la corriente B. Para la corriente B, entonces voy a relacionar también el voltaje 1 y la resistencia de 6 ohms. Y finalmente, para la corriente C, ¿qué diferencia de potencial voy a relacionar y qué corriente? ¿Y qué resistencia, perdón? Para la corriente C. De V1 menos V2. Exacto. Sobre. V1 menos V2 sobre 2. 2. Exacto. Es la resistencia a través de la cual está pasando la corriente. Entonces sustituyo en mi ley de corrientes de Kirchhoff. Tengo entonces 50 tercios menos corriente A, que es voltaje 1 sobre 3, menos corriente B, que es voltaje 1 sobre 6, menos corriente C, que es voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2, y esto igual con 0. Entonces aquí me conviene multiplicar por un número entero para tener coeficientes enteros. Observo aquí los denominadores y el número mayor que tengo por aquí es 6. Si multiplico por 6, entonces serían 6 entre 3 serían 2, por 50 serían aquí 100. 6 entre 3 serían 2, aquí sería entonces menos 2 veces voltaje 1. 6 entre 6 es 1, aquí sería menos 1 vez el voltaje 1. Entonces, menos el voltaje 1, 6 entre 2 serían 3, aquí sería entonces menos 3 veces el voltaje 1, menos por menos nada más, y me queda 6 entre 3, 6 entre 2 es 3, serían 3 veces más 3 veces el voltaje 1. Perdón, más 3 veces el voltaje 2. Más 3 veces el voltaje 2, y esto igual con 0. Entonces así ya tengo coeficientes enteros para mis voltajes, para toda la ecuación. Bueno, entonces aquí serían 2 veces V1 más 1 vez V1 más 3 veces V1. Esto me da como resultado 6 veces V1 menos 6 veces V1 más 3 veces V2. Y esto igual con 100. Entonces ahí tengo la primera ecuación, que es la ecuación que voy a numerar con el número 1. Es para el nodo 1. ¿Hasta ahí ¿No es preguntas? menos 100, profe? Sí, es menos 100. Gracias. Sí, menos 100. Bien, ¿hasta ahí preguntas sobre el planteamiento de esta ecuación? Aquí ya no debe de tener dudas, puesto que esto lo vamos a evaluar la próxima semana. Bueno, vamos con
ley de corrientes de Kirchhoff, ahora al nodo D, perdón, al nodo 2. Al nodo 2. Y en el nodo 2 vamos a aplicar también la misma ley de corrientes y las mismas referencias. Entonces, en el nodo 2, ¿qué corriente está entrando al nodo 2? 50 tercios. No, Este es mi la nodo 2. de IC. Ajá, corriente C está entrando. Lo de la fuente dependiente. Entonces, ¿qué serían? Más 0.5 veces voltaje X y nada más. Y está saliendo la corriente D. Esto suma va a ser igual con 0. Para la ley de Ohm ya tengo la corriente C, ya está acá definida. Ahora tengo que establecer una relación entre el voltaje Vx y los voltajes de nodo. ¿Con qué voltaje de nodo se relaciona el voltaje Vx que tengo localizado acá, en la resistencia del Con 6? V1. Con el voltaje V1, de acuerdo. Y la corriente ID, entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente ID va a estar definida por qué voltaje y qué resistencia. Esta es la corriente ID, la que pasa a través de la resistencia de 10. ¿Qué voltaje voy a usarla para calcularla? Pues 2. V2. Entonces sería voltaje 2 sobre 10, que es la resistencia. Entonces vamos a sustituir aquí en nuestra ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que es corriente IC, que es voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2 más 0.5 veces el voltaje Vx. Pero ya vimos que el voltaje Vx es el voltaje 1, entonces aquí me queda como voltaje 1. Luego menos la corriente ID, que sería voltaje 2 sobre 10. Y esto igual con 0. Entonces aquí también hacemos la misma operación. Vamos a multiplicar por un número entero. Observo el denominador, entonces aquí tengo que sería conveniente multiplicar por el número 10. Multiplicando por el número 10, entonces aquí me queda 10 entre 2 serían 5. 5 veces voltaje 1 menos 5 veces voltaje 2. 0.5 por 10 me da entonces 5. Aquí será entonces más 5 veces el voltaje 1 menos 10 entre 10 es 1, que sería el voltaje 2, y esto es igual con 0. Aquí, conjuntando términos, vamos a tener que serían 5 más 5, serían 10. 10 veces el voltaje 1, menos 5 veces el voltaje 1, menos 1 vez el voltaje 1, aquí me quedan menos 6 veces el voltaje 1, y esto igual con 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esta es mi segunda ecuación. Entonces, de estos dos voltajes que aparecen en las ecuaciones, ¿cuál es el que nos interesa? ¿El voltaje 1 o el voltaje 2? B2. B2. Entonces, vamos a ver la forma de calcularlo de manera sencilla con las dos ecuaciones que tengo aquí. Si yo observo, para poder eliminar en la ecuación 2 el voltaje 1, y para poder eliminar en la ecuación 1 el voltaje 1, me conviene multiplicar la ecuación 1 por 10 y la ecuación 2 por menos 6 para poder eliminar, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir, ecuación 1 ecuación 1 por 10, y a esa la voy a sumar
con la ecuación 2 que voy a multiplicar por 6. Entonces, al multiplicar esta ecuación, la ecuación 1, que es esta, por 10, aquí me quedan menos 60 veces voltaje 1 más 30 veces voltaje 2 igual a menos 100 por 10. Me queda entonces ¿dónde está? Vamos aquí. Menos 100 me queda entonces 1000 negativo. Y para la ecuación 2 multiplicada por 6, me quedan aquí 60 veces voltaje 1 menos 60 veces, no, serían 6 por 6, serían 36. Uh-huh. 6 por 6 serían 36 veces voltaje 2 igual con 0. Entonces, estas dos las voy a sumar. Estos dos términos se cancelan y aquí me quedan 30 menos 36, me quedan menos 6 veces voltaje 1 igual a 1000. El voltaje 2. El voltaje 2 entonces va a ser igual a menos 1000 sobre menos 6. Y esto nos da como resultado 166.6 volts. Entonces, con esto ya tenemos aquí determinado el voltaje de Thevenin. Entonces, este voltaje de Thevenin va a ser de 166.66 volts. Tenemos aquí entonces la primera parte del análisis, el inciso A. Hasta aquí preguntas sobre el inciso A. Entonces vean que es la aplicación de los métodos, que en este caso es el de nodos, que ya hemos estado trabajando en el tema anterior. De acuerdo a la metodología, entonces ahora lo que tengo que hacer en el inciso B es encontrar la corriente de cortocircuito aplicando precisamente un cortocircuito. Aquí está el cortocircuito. Entonces, este es el circuito original. Aquí lo tengo en circuito abierto. Para la fase B, entonces ahora aplico un cortocircuito para poder encontrar la corriente de cortocircuito. Entonces, aquí podemos ver que cambia la condición del circuito y cambia la topología. ¿Por qué? En el cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? 0. 0. Si la resistencia vale 0, entonces, ¿qué va a pasar con esta resistencia? Aquí tengo un valor de 10 y aquí tengo un valor de 0. ¿Va a circular corriente por esta resistencia? No. No. Entonces aquí vamos a marcar la corriente que va a circular por esta malla, que de hecho vemos que es directamente la corriente de cortocircuito. Entonces, esta resistencia deja de funcionar. Vamos del lado izquierdo. Vamos a terminar de rotular. Entonces, aquí tengo que por esta malla va a estar circulando la corriente que denomino corriente 1. Por esta otra malla va a estar circulando la corriente 2. De acuerdo a lo que tengo aquí, la condición del circuito cambia.
Por lo tanto, este voltaje Vx que tengo en esta resistencia de 6 no va a ser igual a este, porque acá está el circuito abierto. Y el análisis que estoy haciendo aquí es cortocircuito. Entonces, para diferenciarlo, vamos a ponerle aquí una prima. Y entonces aquí esta corriente va a depender de Vx'. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos rotulado el circuito. Vamos entonces aquí aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, pero vamos a marcar las polaridades de los voltajes en las resistencias. Por este punto está entrando la corriente 1, entonces aquí va a ser positivo, por acá sale, es entonces negativo. Para la resistencia 6, tengo entonces que por aquí entra la corriente 1, es positivo, y por acá sale. En la malla 2, aquí entra la corriente 2, y por acá sale. Y esta polaridad pues ya la tengo aquí marcada. Bueno, aquí sería, de acuerdo a la corriente 2, aquí sería entonces más y menos. Bien, entonces vamos aquí con la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué nos interesa corriente? Entonces, ley de voltajes me sirve para encontrar, pero ley de voltajes me sirve para encontrar corrientes. Método de mallas me sirve para encontrar corrientes. Entonces vamos aquí con la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 1. Entonces Kirchhoff me dice que la suma algebraica de los n voltajes localizados en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces para la malla 1 mi primera trayectoria está formada por la fuente de 50, la resistencia de 3 y la resistencia de 6. Inicio por aquí el recorrido y me encuentro a la fuente con una polaridad de menos 50. Luego aquí sería más para la resistencia de 3 veces la corriente I1, luego más la resistencia de 6, que sería la corriente neta a través de esta resistencia, es la corriente 1 menos la corriente 2, puesto que esta resistencia de 6 ohms es compartida entre malla 1 y 2. Llego al punto inicial y esta suma algebraica de voltajes tiene que ser igual a 0. Conjunto términos, 3 veces I1 más 6 veces I1 sería 9 veces I1, menos 6 veces I2, y el término independiente de 50 lo paso del otro lado, cambia su signo a 50. Entonces aquí tengo mi primera ecuación, que es de la malla 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta fuente quedamos que es una fuente ¿de qué tipo? Dependiente controlada por voltaje. Dependiente de corriente, controlada por voltaje. Y si tengo aquí una fuente de corriente compartida entre dos mallas, ¿qué situación tengo aquí? Caso Una 2. supermalla. Vaya, Una supermalla, exactamente. Entonces aquí para el análisis de la supermalla tengo que aplicar las dos leyes. Entonces aquí momentáneamente esta parte, momentáneamente aquí vamos a omitir. Y nuestra supermalla entonces va a estar determinada por toda esta trayectoria. Esta va a ser entonces la supermalla. Entonces vamos aquí con la ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido en la supermalla. Vamos a iniciarlo en este punto. Ya sabemos que tenemos que hacer todo este recorrido. Entonces aquí tengo la resistencia de 6, su cambio en el potencial va a ser 6 por la corriente 2 menos la corriente 1. Continúo y me encuentro la resistencia de 2, aquí sería entonces más 2 veces la corriente 2. Continúo en la supermalla y ya no tengo ningún elemento.
Entonces, estos son los únicos dos elementos que están en la supermalla. Conjuntando términos, voy a tener que serían menos 6 veces la corriente 1, 6 veces I2 más 2 veces I2 sería aquí, entonces, más 8 veces la corriente I2. Y esto es igual con 0. Entonces, ahí tengo la segunda ecuación que me va a permitir determinar la corriente de cortocircuito. Entonces, esta es la ecuación 2 que corresponde a la supermalla. En supermalla, entonces, yo sé que tengo que aplicar las dos leyes. Voy a tomar uno de los nodos. Ahora sí voy a considerar lo que tengo aquí dentro de la línea punteada. Y vamos a decir que este es el nodo X. Entonces, aquí decimos ley de corrientes de Kirchhoff a nodo X. Y tenemos aquí un esquema sencillito en donde tengo la rama por donde está conectada la fuente dependiente. Tengo aquí la rama izquierda que va hacia la resistencia de 6 y la rama derecha que entra hacia el cortocircuito. Y aquí entonces es donde aparece la corriente que nos interesa, la corriente de cortocircuito. De acuerdo a este esquema, la corriente de cortocircuito va a entrar aquí al nodo, este es el nodo X. Entonces, esta es la corriente que nos interesa, que es la corriente de cortocircuito. Está saliendo por acá arriba entonces la corriente de la fuente dependiente, que es 0.5 veces Vx', y del lado izquierdo está saliendo entonces la corriente 2. Entonces estoy tomando esta parte. Entonces aquí sube la de la fuente, por acá pasa la corriente 2 y por aquí llega la corriente de cortocircuito. Entonces, en ley de corrientes de Kirchhoff, yo sé que la suma algebraica de las n corrientes que confluyen a un nodo tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué corriente entra al nodo X? La corriente de cortocircuito es considerada positiva. Y las que salen van a ser negativas. Entonces serían 0.5 veces Vx' menos la corriente 2, que es la que sale del lado izquierdo, y esto es igual con 0. Aquí entonces tengo una ecuación donde está esta incógnita, que es la corriente de cortocircuito, la corriente 2 y el voltaje Vx'. Entonces tengo que ver la forma de que esta ecuación involucre a las mismas incógnitas que tengo en la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces tengo que ver la forma de relacionarlas. En primera instancia, vamos a ver que el voltaje Vx', ¿quién lo define? El voltaje Vx' está acá en la resistencia de 6 ohms. ¿Quién define este voltaje? De acuerdo a la polaridad que tengo marcada para Vx'. 6 por 1. 6 por la corriente neta que está pasando a través de esta resistencia, que es la corriente 1 menos la corriente 2, porque acuérdense ustedes que es que esta resistencia está compartida, entonces están pasando a través de ella dos corrientes. Entonces aquí tenemos que el voltaje Vx' va a ser igual a 6 veces la corriente I1 menos 6 veces la corriente I2. Entonces aquí ya, si sustituimos, ya tenemos aquí una relación importante. Vamos a ver, entonces la que nos interesa es la corriente de cortocircuito. Al despejar la corriente de cortocircuito, esta va a ser igual a 0.5 veces el voltaje Vx', que es 6 veces la corriente 1 menos 6 veces la corriente 2 menos la corriente 1. Más la corriente 2. Estoy cambiando los términos hacia el otro lado. Entonces resulta que la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.5 por 6, serían 3 veces corriente 1, 0.5 por 6 serían menos 3 veces corriente 2 más corriente 2.
Simplificando entonces aquí los términos, vamos a tener que la corriente de cortocircuito va a ser igual a 3 veces la corriente 1 menos 2 veces la corriente 2. Y tengo entonces aquí otra ecuación que voy a llamarla ecuación 3. Hasta aquí preguntas sobre esta última ecuación que planteamos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, la corriente de cortocircuito va a estar definida por la corriente 1 y la corriente 2. Por lo tanto, entonces tengo que trabajar mi ecuación 1 y mi ecuación 2 para poder encontrar estas corrientes. Entonces, aquí voy a ver que tengo forma de solucionar de la siguiente manera. Si la ecuación 3 la multiplico por el 6, perdón, la ecuación, no, aquí sería la ecuación 1, es la ecuación 1. Sí, lo que quiero es aplicar otra vez eliminación a la hora de sumarlas. Entonces, esta es mi ecuación 1. Si multiplico por 6, entonces aquí voy a tener una modificación en los coeficientes. La otra multiplicación sería, más bien, en la otra ecuación que voy a sumar sería entonces multiplicar la ecuación 2 por 9. Entonces veamos, cuando multiplico la ecuación 1, que es esta, serían 9 por 6, serían aquí 54 veces la corriente 1. Menos 6 por 6 serían 36 veces la corriente 1. Igual a 50 por 6, que serían 300. Ahora, la ecuación 2 la multiplico por 9 y serían menos 54 veces. ¿Perdón? Sería menos 36 y 2, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Correcto. Entonces, para la ecuación 2 serían 9 por 6, serían menos 54, más 9 por 8 serían 72 veces la corriente 2, y aquí está igual con 0. Entonces, finalmente lo que voy a hacer aquí es sumarlas. Estos dos términos se cancelan y tengo que serían menos 36 más 72, serían 36 veces la corriente 2, igual a 300. Despejando la corriente 2, entonces serían 300 sobre 36, y esto nos va a dar como resultado 8.33 amperes. Ese es el valor de la corriente 2. Entonces tenemos que trabajar para encontrar a la corriente 1 y finalmente definir a la corriente de cortocircuito. Entonces aquí vamos a ver de la ecuación 1, perdón, de la ecuación 2, vamos a despejar la corriente 1. La corriente 1 entonces va a ser igual a 8 y 2, pasa del otro lado, sería entonces menos 8 y 2 sobre menos 6. Sustituimos el valor de la corriente 2, que es 8.33 sobre menos 6, y esto nos va a dar como consecuencia que la corriente 1 tiene un valor de 11.11 amperes. Entonces ahí ya tengo conocidas a las corrientes 1 y 2. Lo que nos resta hacer entonces es nada más sustituir en ecuación 1, perdón, en ecuación 3. En ecuación 3 tenemos que la corriente de cortocircuito va a ser igual a 3 veces la corriente 1, que es 11.11, menos 2 veces la corriente 2, que es 8.33. La corriente de cortocircuito finalmente nos va a dar un valor de
16.67 amperes. Ya tengo entonces la corriente de cortocircuito. Y entonces lo que me queda es el inciso C. Vamos a ponerlo por acá, el inciso C, por falta de espacio. Entonces, en el inciso C, lo que tenemos que hacer es aplicar ley de Ohm para encontrar la resistencia de Thevenin con el voltaje a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. El voltaje a circuito abierto nos dio de 166.66. 166.66. Y la corriente de 16.67. Entonces, esto finalmente nos va a dar 10 ohms. Entonces, con estos dos datos, voy a tener que el circuito equivalente de Thevenin va a ser igual a una fuente de voltaje independiente en serie con la resistencia, en este caso es de 10 ohms, y el voltaje es de 166.6 volts. Estos son los terminales A y B. Entonces, este es mi circuito equivalente de Thevenin. Va a ser equivalente porque va a estar suministrando la misma cantidad de corriente y la misma diferencia de potencial que el circuito original. Bien, preguntas. Preguntas aquí sobre la metodología del caso 2. Bueno, permítanme un momento, échenle un vistazo. Entonces, ¿hubo dudas al respecto? ¿Ya lo analizaron bien? ¿Qué les parece en grado de dificultad del 1 al 10? ¿Están ahí? Pues como un 7 u 8. Lo que ¿Verdad pasa que es que sí? está más laborioso, más Sí, tedioso. Ujú. Pero sí, pero ahora sí que siguiendo la guía rápida y aplicando los conocimientos que ya tenemos de los temas anteriores, pues esto se va a facilitar. Bien, vamos con otro ejercicio. Bueno, aquí nada más lo importante que me interesa resaltar es que hay que construir los circuitos intermedios para el cálculo del voltaje a circuito abierto. Construyo el circuito y dejo las terminales abiertas. Entonces, los cálculos que haga para el voltaje a circuito abierto no tienen que ver nada con lo que voy a hacer con el otro circuito, que es en cortocircuito. Los parámetros que manejé en el primer circuito para el voltaje a circuito abierto no tienen nada que ver con los parámetros que voy a usar para la corriente de cortocircuito. Porque en semestres anteriores han cometido el error de que hacen el cálculo acá de algunos parámetros y los usan para encontrar acá la corriente de cortocircuito. Entonces ahí es donde estamos en un error. Aunque se tarde más, trabajen el circuito, háganlo, dibújenlo, hagan el análisis para el voltaje en circuito abierto.
hagan el otro circuito para el cortocircuito y hagan su análisis. O sea, aunque se tarden más, aunque trabajen más, y eso nos va a llevar a un resultado correcto, ¿sí? No revuelvan lo que calculan en circuito abierto con lo que van a calcular en cortocircuito. Bien, tenemos otro ejemplo. Subtema 3.2, teorema de Thevenin, caso 2. Ejemplo 2. Obtenga el circuito equivalente de Thevenin de la red mostrada en la figura. Entonces aquí tengo esta red, se ve medio rara. Esta red es un circuito eléctrico equivalente de lo que sería un transistor. ¿De qué está compuesta esta red? Tengo aquí una fuente de qué tipo. Independiente de Una voltaje. fuente, Independiente de voltaje. ¿Y esta que tengo acá? es una fuente dependiente de voltaje, Ujú. controlada por voltaje. No, ¿Por de corriente? corriente. Este es mi parámetro de Sí, control. Y esta es la corriente sí. 2. Está localizada en la resistencia de 20 ohms. Fuente de voltaje controlada por voltaje. Fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Inclusive por eso aquí les pongo entre paréntesis la unidad de medida. Son volts. Aunque el parámetro de control es corriente, es una fuente de voltaje, por lo tanto, estos van a ser volts. ¿Y esta que tengo acá? Una fuente de corriente dependiente controlada por voltaje. Exacto. Y el voltaje que controla a esta fuente es el voltaje 1, que está acá. Ajá, es el voltaje en extremos de la resistencia de 10 ohms. Entonces, esta es una de corriente. Si ustedes observan, de hecho, por eso pongo aquí entre paréntesis las unidades de medida, para que identifiquen más fácilmente el tipo de fuente dependiente. Este es voltaje en volts, este es corriente en amperes. Bien, entonces lo que tengo que hacer es, otra vez parto, inciso A. Para inciso A, tengo que encontrar el voltaje a circuito abierto. Este voltaje en circuito abierto va a ser el voltaje de Thevenin. Bien, entonces este es mi circuito. Aquí tengo el voltaje circuito abierto, tengo los terminales abiertos, por lo tanto aquí la resistencia en circuito abierto, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Insisto, entonces voy a seguir insistiendo para que esto se les grabe muy bien. La resistencia en circuito abierto vale infinito. Bien, vamos a rotular aquí los parámetros que van a intervenir para el cálculo de mi voltaje a circuito abierto. Bien, entonces aquí tengo, este terminal está conectado directamente a este otro, que es el extremo de la resistencia de 20 ohms, y este también. Entonces aquí yo puedo observar que el voltaje a circuito abierto lo va a determinar el voltaje de la resistencia de 20 ohms, que está más próxima a los terminales en donde quiero encontrar el voltaje. Este es el terminal A, este es el terminal B. Entonces esta resistencia está próxima, está conectada de hecho entre los terminales A y B. Del circuito, entonces yo puedo observar que ese voltaje va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, a la resistencia de 20 por la corriente 2. Esto es lo que me va a definir a mí el voltaje a circuito abierto. Por lo tanto, tengo que trabajar para encontrar esta corriente 2. Pero esta corriente 2, vamos a ver que sale directamente de la fuente de corriente dependiente. De hecho, esta es mi corriente 2, que va a estar circulando a través de esta malla cerrada. Pero esta corriente 2, a su vez, depende del voltaje 1 que tengo en el lado izquierdo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar para poder encontrar este voltaje 1 y finalmente determinar la corriente 2. Bien, entonces vamos con el circuito del lado izquierdo. Aquí voy a rotular tres corrientes. Vamos a decir, esta es la corriente IA. La rotulo con letras para no confundirla con la que me interesa. Esta es la corriente IB. Y esta otra es la corriente IC. De aquí entonces yo puedo ver que el voltaje 1, ¿quién me va a definir el voltaje 1?
la caída de voltaje que tengo en la resistencia de 10. Aquí entonces vamos a ver que este voltaje 1 va a ser igual a el voltaje de la resistencia de 10 ohms. Y por acá ya hemos visto que la corriente 2 es igual a 0.1 veces el voltaje B1. Bien, entonces tengo que trabajar para encontrar estas corrientes y estos voltajes. Vamos a seleccionar este como nodo de referencia para aplicar nodos y poder encontrar acá lo que nos interesa. Entonces aquí tengo un solo nodo y estoy marcando aquí el voltaje B1, que de hecho es este mismo que tengo acá. Entonces aquí vamos a decir que aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. Y vamos a tener entonces que la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo 1 va a ser, las corrientes que salen son negativas, entonces sería menos IA, que es la que sale, menos IB, menos IC, y estas son igual con 0. Entonces, la corriente A, ¿qué diferencia de potencial me va a definir a la corriente A? Es esta corriente que tengo aquí. ¿Qué diferencia de potencial voy a considerar? 12 menos V1. No, B1 menos 12, porque está saliendo del nodo 1. Ah, Ajá, eso es lo que me va a dar a mí la referencia para la diferencia. Entonces va a ser el voltaje 1, que es el nodo de donde está saliendo la corriente, menos la fuente de voltaje que tengo ahí, que es de 12, entre la resistencia 1. Para la corriente B, vemos directamente que la corriente B sería igual al voltaje del nodo, que es voltaje 1 sobre 10. Y para la corriente C, ¿cuál va a ser mi diferencia de potencial? Esta es la corriente C. V1 menos 8 y 2. Exactamente. V1 menos 8 veces corriente 2. Esto sobre 2, que es el valor de la resistencia que tengo ahí. Sustituyo en la ley de corrientes, entonces voy a tener que sería menos corriente A que es voltaje 1 menos 12 sobre 1, menos corriente B, que es voltaje 1 sobre 10, menos corriente C, que es voltaje 1, menos 8 veces corriente 2 sobre 2. Permítanme. Bueno, 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 bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Ay, disculpen, señorita, estoy a la mitad de mi clase. Hábleme más tarde, por favor. Entonces, esto ya lo vamos a igualar a 0. Entonces, aquí tenemos que trabajar igual que como hemos trabajado con los demás casos. Vamos a multiplicar por un número entero que me convenga, que sería, en este caso, si observo los denominadores, el mayor es 10. Entonces, ahí vamos a tener ya la posibilidad de tener números enteros. Entonces serían 10 por V1, sería entonces aquí menos 10 veces V1 más, aquí serían menos por menos, serían más 120, menos veces menos V1
menos 10 entre 2 serían 5 veces V1. 10 entre 2 serían 5. Ah, pero aquí nos falta. Aquí podemos hacer una sustitución. Bueno, si hago la sustitución correspondiente para I2, donde esta es I2, vamos a ver que, bueno, antes de hacer la multiplicación por el entero. Entonces sería aquí menos 5 veces, menos 80, ya multiplicando, por I2, que serían 0.1 B1 sobre 2, y esto igual con 0. ¿Sí? ¿Vieron lo que estoy haciendo? Aquí tengo corriente 2, pero corriente 2 es igual a punto 1 V1. Lo que hago es aquí sustituir. Entonces, al hacer las operaciones serían 80 entre 2 serían 40, por punto 1 serían 4. Entonces, aquí, conjuntando términos, tendría 10 y 5 serían 15, y aquí serían 16, serían menos 16 veces voltaje 1. Aquí sería entonces menos 4 veces voltaje 1. Y igual a menos 120. Ahora vamos a verificar. Entonces aquí este producto serían 40 por punto 1 serían 4, menos 5 serían menos 9, aquí menos 10. Y menos 10 acá serían menos 20. A ver, nada más déjenme checar, porque aquí nos tiene que dar un resultado diferente. A ver, entonces serían aquí IA, I, B, E y C. Y A, B1 menos 12. Y B, B1 sobre 10. Y C, B1 menos 8. Aquí entonces serían, a la hora de sustituir, serían menos. Aquí es más. Aquí sería menos. Aquí es menos 5 V5. Ah, aquí este es más. Este es más, a la hora que multiplico. Entonces aquí este es más. Y finalmente, entonces aquí serían 16, menos 16 más 4. Pero entonces, menos 12. Igual a menos 120. Con esto entonces el voltaje 1 va a ser igual a menos 120 sobre menos 12. Y el voltaje 1 nos da de 10 volts. Ya con el voltaje 1 determinado, entonces ya puedo encontrar aquí la corriente 2, que serían 0.1 por 10. Y esto es igual con 1. Finalmente, entonces, el voltaje VAB, que es el voltaje de Thevenin, es igual a 20 veces la corriente 1, perdón, la corriente 2, que es 1. Y esto nos da que el voltaje a circuito abierto es de 20 volts. Ese es mi voltaje de Thevenin, con 20 volts. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? No, Miss, estuvo más Profe, corto. Sí, dígame. ahí en el nodo donde hicimos, donde está B1, ¿por qué todas las corrientes salen? Ah, Y bueno, no entra ni una. eh, arbitrario, excepto para las resistencias que son únicas. Para los elementos pasivos, la corriente va siempre del terminal de mayor potencial al de menor potencial para las resistencias. Aquí puedo tomar en cuenta la polaridad de la fuente y marcarla en sentido contrario. Entonces, ¿eso qué me va a cambiar? Me va a cambiar acá la diferencia de potencial, ¿no? Porque si considero la corriente A que está entrando al nodo 1, entonces primero voy a poner el 12 y después voy a restar el 1. Acá igual, esta la puedo considerar hacia arriba y primero voy a restar 8 y 1 menos V1.
En el caso en donde tengo fuentes, en el caso en donde tengo resistencia, siempre las resistencias van del nodo de mayor potencial al de menor potencial. En las otras ramas, pues aquí también puedo cambiar el sentido. Ahí no hay gran problema. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? ¿Qué sigue entonces? ¿Cuál es el segundo paso? Entrar la corriente de circuito abierto. No, de cortocircuito. Cortocircuito. De cortocircuito. Lo que calculamos a circuito abierto es el voltaje. La que vamos a calcular en cortocircuito es la corriente de cortocircuito. Entonces, aquí tengo el circuito. Vean ustedes que es el mismo circuito. Tengo del lado izquierdo la fuente, las resistencias, la fuente dependiente. Acá está. Tengo del otro lado la fuente dependiente de corriente y ahora voy a aplicar el cortocircuito. Entonces voy a aplicar el cortocircuito y veamos qué es lo que pasa cuando aplico el cortocircuito. Entonces, en el cortocircuito, insisto, ¿cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? Nada, se elimina. 0. La resistencia aquí vale 0. Entonces, la corriente que está suministrando esta fuente de corriente va a irse por el camino donde tengo 20 volts de oposición o donde tengo 0 amperes de oposición. ¿Por dónde se va la corriente? ¿Por donde hay mayor oposición o por donde hay menor oposición? Donde hay menos oposición. Por donde hay menos oposición. Dice por ahí un dicho, la corriente no es nada tonta, se va por donde le ponen menos resistencia. Entonces, la corriente de la fuente directamente se va a ir al cortocircuito. Esta resistencia queda eliminada. Si queda eliminada, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esta corriente 2 existe o no existe? Ya no existe. Ya no existe. Entonces, como esta fuente de voltaje controlada por corriente está controlada por la corriente 2, ¿va a funcionar esta fuente o no? No, porque ese fue su control. Exacto, entonces esta también la elimino. Entonces ven ustedes que haciendo otra vez el circuito y aplicando un cortocircuito, la topología de mi red se modifica. Esta resistencia ya no va, aquí ya no la puse, esta fuente se cancela y como es una fuente de voltaje, la voy a sustituir por un cortocircuito. Acuérdense que esa es la forma de eliminar el efecto de la fuente de voltaje, la sustituyo por un cortocircuito. Ahora, mi circuito se simplifica bastante, ¿no? Ven ustedes que ahora la corriente de cortocircuito está definida totalmente, que de hecho desde acá arriba, ¿no? Por la corriente de esta fuente dependiente. O sea, esta es mi corriente de cortocircuito. Y acá entonces, ¿qué puedo modificar? ¿Qué puedo simplificar? Bueno, vamos a hacer una indicación importante que les decía yo desde hace un rato. Cuando yo aplico el cortocircuito, aquí mis parámetros son diferentes. Este es B1', este es B1', porque son voltajes diferentes a como tengo el circuito de manera original. Entonces, este es V1' y este es V1', que no tiene que ver con el voltaje V1 que tengo acá, ¿sí? Entonces, este voltaje es diferente porque está el circuito abierto a este nuevo voltaje que es en cortocircuito. Entonces, aquí vamos con el inciso B, que es encontrar precisamente la corriente de cortocircuito. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que vemos en el diagrama, la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.1 veces B1'. Vamos entonces a trabajar nuestro circuito resultante. Aquí puedo ver que esta resistencia de 2 con esta de 10, ¿cómo se encuentran conectadas? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Exactamente. Entonces estas las puedo reducir a una sola. Entonces aquí esta R paralelo va a ser igual al producto 2 por 10 sobre la suma 2 más 10. Entonces esta R paralelo me va a dar 20 doceavos. 20 doceavos de ohm.
Y vamos a tener entonces que aquí ya no vale 10, ahora vale 20 doceavos. Puedo simplificar los 20 doceavos y los 20 doceavos equivalen a 5 tercios de ohm. Entonces, eso es lo que vale esta resistencia. Ahorita no hagan caso de esto. Aquí se me pasó. Entonces, aquí esta resistencia es de 5 tercios de ohm. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje V1'. Este es el voltaje V1', que me define acá la corriente de cortocircuito, que es esta. Es mi corriente de cortocircuito. Entonces aquí tengo un circuito serie. Voy a aplicar divisor de voltaje. Entonces el voltaje V1' va a ser igual a ¿qué? Es el voltaje total, que son 12, por la resistencia en donde quiero conocer el voltaje, en este caso es 5 tercios, sobre la suma de todas las resistencias que tengo ahí conectadas en serie, que serían 1 más 5 tercios. Esto entonces nos da un resultado para el voltaje 1' de 7.5 volts. 7.5 volts es lo que vale V'. Entonces, la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.1, el voltaje V1', que es 7.5, corriente de cortocircuito es igual a 0.75 amperes. 0.75 amperes, entonces esta es mi corriente de cortocircuito. Finalmente, en el inciso C, lo que tengo que hacer para encontrar la resistencia de Thevenin es aplicar ley de Ohm con el voltaje de Thevenin o el voltaje a circuito abierto sobre corriente de cortocircuito. Aquí entonces, vamos a ver, mi voltaje en circuito abierto nos dio de 20 volts. Entonces aquí serían 20 entre la corriente de cortocircuito que nos dio de 0.75 amperes. Entonces, la resistencia de Thevenin nos da un resultado de 26.6 ohms. Esa es la resistencia de Thevenin. Con esto entonces estoy en posibilidad de construir mi circuito equivalente de Thevenin con una resistencia en serie con la fuente de voltaje y los terminales A y B que tengo aquí. Entonces es el terminal A, el terminal B. Aquí entonces la resistencia es de 26.6, que es la de Thevenin, y el voltaje en circuito abierto o el voltaje de Thevenin viene siendo 20 volts. Entonces este es el circuito equivalente de Thevenin. Y como podemos observar, este circuito es mucho más sencillo que el que tenemos acá, ¿no? Que el circuito original. Acá tengo 3 fuentes, tengo 4 resistencias, entonces este circuito lo sustituyo por este donde tengo una sola fuente y una sola resistencia. Entonces vean ustedes que este teorema pues, es bien importante, ¿no? Me va a ayudar a simplificar de manera muy práctica un circuito complicado. ¿Preguntas hasta aquí sobre este ejemplo? No, Miss. Correcto. Entonces vamos con otro. Por acá tengo entonces teorema de Thevenin, caso 2, ejemplo 3. Obtenga el circuito equivalente de Thevenin en la siguiente red respecto a las terminales A, B. Entonces, las terminales A, B, las tengo aquí. Este es A, este es B. Empezamos. El primer punto es encontrar el voltaje a circuito abierto, que va a ser mi voltaje de Thevenin. Aquí está entonces el circuito abierto. El circuito abierto, entonces, ¿cuánto vale la resistencia?
en circuito abierto. ¿Cuánto vale la resistencia? Infinito. 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 Ok, entonces voy a insistir hasta que se aprendan que la resistencia en circuito abierto es infinito. Bien, entonces aquí hacemos una simplificación. Ven ustedes que hice una transformación de esta fuente de voltaje independiente con esta resistencia que está en serie. Esta fuente que tengo aquí, ¿de qué tipo es? Esta Dependiente fuente, de corriente controlada por voltaje. correcto, aquí está. Corriente, fuente de corriente controlada por el voltaje. El parámetro de control es Vx, que es el voltaje en extremos de la resistencia de 60. Entonces aquí vamos a hacer una transformación. Y tenemos que la corriente, de acuerdo a ohm, va a ser igual a el voltaje, que son 30 sobre 12. Ese es entonces ahora el nuevo valor para mi fuente de corriente. 30 doceavos de ampere. 30 doceavos de ampere. Entonces aquí la resistencia que tenía en serie, ahora la paso a paralelo. Bien, vamos a rotular el circuito y vamos a empezar a trabajar para encontrar lo que nos interesa, este voltaje en circuito abierto. Tengo aquí un circuito sencillo con un solo nodo. Todas sus ramas están en paralelo. Entonces, este voltaje que tengo aquí es el voltaje, de hecho, Vx. Como es paralelo, todos los elementos tienen el mismo voltaje. Entonces, aquí puedo ver que este voltaje Vx, de hecho, viene siendo el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin. Entonces, este voltaje es el que va a determinar el voltaje a circuito abierto. Vamos entonces aquí con este método de nodos, que es el que me ayuda para encontrar voltajes. Y decimos aquí, ley de corrientes de Kirchhoff a nodo. El único nodo que tengo aquí. Y vamos a tener que rotulando las corrientes. Este es un elemento pasivo, entonces la corriente siempre va del nodo de mayor potencial hacia el de referencia, que es el de 0. Es la corriente 1. Aquí tengo también una corriente 2 para este elemento pasivo. Y acá tengo las fuentes independiente y dependiente. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff. Corrientes que entran positivas, entonces sería la corriente de la fuente independiente que obtuve de la transformación. Entonces, la que entra serían 30 doceavos de ampere. Y las que salen son el resto. Sería entonces menos la corriente 1, menos la corriente 2 y menos la de la fuente, que es 2 veces el voltaje Vx, y esto igual con 0. Ley de Ohm para la corriente 1, esto va a ser igual a el voltaje en sus extremos, que es el voltaje X sobre el valor, que son 12. Para la corriente 2, tengo que también es el mismo voltaje, porque todos están en paralelo, es Vx sobre 60. Y a la hora de sustituir en ley de corrientes de Kirchhoff, voy a tener que esto es igual a 30 sobre 12 menos corriente 1, que es el voltaje X sobre 12, menos corriente 2, que es voltaje X sobre 60, menos 2 veces el voltaje X, y esto igual con 0. Vamos a ver por qué no me conviene aquí multiplicar. Reviso los denominadores y el mayor que tengo aquí es 60. Entonces esto sería por 60. A la hora que multiplico 60, entonces aquí tendríamos que serían 60 entre 12, es 5 por 30, serían 150. 60 entre 12 son 5, serían menos 5 veces el voltaje X. 60 entre 60 es 1, sería menos Vx. 60 por 2 son 120. Son 120. 120 veces Vx, y esto es igual con 0. Serían 120 más 1, 121, más 5, 126. Serían menos 126 veces el voltaje Vx. Este término independiente lo paso del otro lado, pasa como menos 150.
voltaje X sería entonces menos 150 sobre menos 126. El voltaje X finalmente va a ser igual a 1.19 volts. Y aquí directamente entonces ya tengo mi voltaje de Thevenin. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Bueno, si no hay preguntas, dudas, vamos con el inciso B. Y en el inciso B tengo que trabajar para encontrar la corriente de cortocircuito. Y lo que hago es, en el circuito original, aplico el cortocircuito. Insisto, ¿cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? 0. 0. Perfecto. Entonces aquí vale 0 ohms. Vamos a ver entonces qué pasa en el circuito. La corriente de cortocircuito va a quedar determinada de la siguiente forma. Aquí tengo, esta resistencia vale 60 ohms, esta resistencia vale 0. ¿Por dónde se va a ir la corriente que sale de esta fuente? ¿Por la resistencia de 60 o se viene directamente hasta acá, donde no hay oposición al paso de la corriente? Por donde no hay oposición al paso de la corriente. Correcto, entonces mi corriente va a hacer este viaje. ¿Qué pasa entonces con esta fuente? Si en esta resistencia no hay circulación de corriente, no hay voltaje. Por lo tanto, si esta corriente depende de este voltaje, al eliminar esta resistencia y al eliminar este voltaje, se elimina también el efecto de esta fuente. Como es una fuente de corriente, la fuente de corriente la sustituyo por un circuito abierto. De todas formas, aquí vemos que por la aplicación del cortocircuito, directamente el circuito se me simplifica y la corriente de cortocircuito, ¿quién la va a determinar? Corriente de cortocircuito, ¿qué va a ser igual? ¿Qué es esta? Y que es esta misma que está pasando por acá. ¿Quién me define esta corriente de cortocircuito? ¿Quiénes sí 30 bueno, entre 12, bueno, sí, exacto. Son los únicos elementos que se mantienen trabajando, la fuente de 30 y la resistencia de 12. Entonces aquí tengo que serían 2.5 amperes. Vean entonces, cuando una resistencia está conectada en paralelo al cortocircuito, se anula. Pero si la resistencia está en serie con el cortocircuito, no se anula. Esto es bien importante a la hora que resuelvan ejercicios. Resistencias en paralelo con el cortocircuito se anulan. Resistencias en serie con el cortocircuito no se anulan. ¿De acuerdo? Entonces, esta es ya mi corriente de cortocircuito. En el último paso, para encontrar la resistencia de Thevenin, voy a aplicar la ley de Ohm con el voltaje a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Entonces, el voltaje en circuito abierto nos dio 1.19 volts. 1.19 volts y la corriente 2.5 amperes. Entonces, la resistencia aquí es de 0.47 ohms. Insisto, los valores que obtuvimos en el análisis de circuito abierto para voltajes y corrientes no tienen nada que ver con el análisis en cortocircuito con los voltajes y corrientes que manejamos para este segundo análisis. Bien, entonces aquí el circuito equivalente va a ser una resistencia en serie con una fuente independiente, los terminales A y B. La resistencia vale 0.47. El voltaje de la fuente independiente es de 1.19 volts. Y este es mi circuito equivalente de Thevenin. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No, mis. Correcto. Entonces, en conclusión,
teorema de Thevenin nos da una ventaja muy importante para simplificar los circuitos. Un circuito complicado lo puedo sustituir por uno de Thevenin que consta de una fuente de voltaje en serie con una fuente de corriente. Para aplicar Thevenin, entonces debo de tomar en cuenta la topología, es decir, los elementos que lo conforman para saber qué caso, qué método voy a aplicar. El más sencillo es el método 1, resistencias y fuentes independientes. El que estuvimos viendo hoy, resistencias y fuentes dependientes e independientes. Aquí entonces me dice qué tengo que hacer. Primer paso, encontrar voltaje de circuito abierto. Segundo paso, encontrar corriente de cortocircuito. Tercer paso, aplicarle de Ohm y construir el circuito equivalente con la fuente independiente de voltaje y la resistencia de Thevenin. Y con esto ya tengo mi circuito equivalente. Aquí tengo que aplicar entonces todo lo que yo ya sé de las técnicas para reducir circuitos y reducir resistencias en serie o en paralelo. Bien, entonces dejamos hasta aquí el día de hoy. El lunes en suspensión oficial. Nos veríamos hasta el día miércoles 17 para el examen del segundo tema. ¿De acuerdo? Por favor, entonces anoten en el chat su nombre para la asistencia del día de hoy. Y nos vemos el miércoles para examen. Pues conforme vayan anotando su nombre, se pueden retirar y nos vemos el miércoles. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, mis buen fin. Hasta luego. Buen fin. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego.